Presentes, dando inicio a la entrevista profesional de la materia Economía Empresarial. Mi nombre es Cintia Macías, estudiante de la carrera de Administración del ISTER. Hoy tenemos el agrado de entrevistar al doctor Edgar Jácome. La ronda de preguntas la realizarán mis compañeros y entrevistadores Lizeth Mendoza y Rodrigo Logacho. El tema a tratar es la importancia de la economía empresarial. Doctor Jácome, cuéntenos un poco sobre su experiencia en el ámbito personal y profesional. Bueno, buenas noches, Rodrigo, Lizeth y Cintia. Muchísimas gracias por el espacio y por tenerme en cuenta. Bueno, como ustedes dijeron, mi nombre es Edgar Jácome, soy doctor en Contabilidad y Auditoría. Tengo una maestría también en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina y mi alma mater es la Universidad Central del Ecuador. Tengo un pregrado también en la Universidad Central del Ecuador por la Facultad de Ciencias Administrativas y soy un emprendedor y un empresario desde hace exactamente 25 años. Empecé haciendo empresa muy jovencito, fue realmente un emprendimiento, pero al final se convirtió, digamos, en una pequeña empresa, en una pyme, y estuve en el sector agrícola en ese entonces, estoy hablando en el año 1999. Así es que empecé en el 98, pero me formalicé como tal en el 99. Y luego he venido emprendiendo algunos negocios. Me especialicé en los últimos años, bueno, hace más de unos 15 años, me especialicé en impuestos y también soy tributarista. He asesorado a algunas empresas en el sector tributario, pero principalmente me concentré en el sector turístico. Desde el año 2007 prácticamente, 2006 más o menos, vengo involucrado con el sector turístico y ha sido el sector que más satisfacciones empresariales y profesionales me ha dado, porque el turismo es una industria inagotable, el turismo es una industria pujante y sobre todo muy técnica. Y al ser esa industria inagotable, el recurso que tiene el país es inconmensurable. Así es que me he sentido muy cómodo, me dio la oportunidad de viajar por muchísimos países, muchas ciudades del mundo. Digamos que de los 5 continentes conozco 4 y creería que las ciudades más importantes del mundo. Así es que hoy por hoy estoy dedicado, insisto, al sector empresarial. Soy de vocación político, trabajo en el sector político también hace 25 años y he venido asesorando y también trabajando en política en los últimos años. Así es que estoy a las órdenes y gracias, insisto una vez más, por el espacio. Gracias, doctor. A continuación cedo la palabra a mi compañera Lizeth Mendoza. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Gracias por asistir a nuestra entrevista. Buenas noches. Nos podría colaborar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la economía en los negocios? Bueno, la economía de los negocios es tan importante como el dinero en los bancos. Un banco no puede prestar servicios si no tiene liquidez. Y si es que en sentido económico, técnico, no hay un conocimiento previo, los negocios no van a funcionar. De alguna manera, y hay muchos errores, diría yo, no creo que solo en los emprendedores, sino también en los empresarios, que generalmente cuando inician un proyecto de inversión, se hace, digamos, un barrido de lo que, hacia dónde va a proyectar el emprendimiento o la constitución de una compañía, y hay cosas que se toman en cuenta y que son importantes, pero a veces se deja de lado el sentido económico, porque lo económico es lo macro, es decir, que la economía es como un bosque y el resto son los árboles, ¿no? O sea, tener una secretaria, tener un contador, tener un gerente, buscar los medios de financiamiento, tener la liquidez, bien sea propia o proporcionada por los bancos. Esto sería en esta analogía que uso, serían los árboles, y la economía como tal es todo el bosque que engloba todos estos elementos. Así es que, económicamente hablando, lo que se debe ejecutar, se debe de alguna manera proyectar desde un principio es la gestión económica de la empresa, es decir, la adquisición de todo tipo de recursos, de gestión como tal, para que la estructura y el funcionamiento de la empresa desde un principio empiecen con una gestión eficiente, ¿no? Y obviamente hay que hacer todos los análisis de
cómo está funcionando y cómo ha proyectado ese funcionamiento sosteniblemente después de iniciar las actividades. Y eso nos dará medidas y nos dará, digamos, métricas para tomar decisiones, ¿no? Hacer muchas, diría yo, verificaciones y muchos trabajos de gestión sobre la transaccionabilidad de la empresa y además sobre esa gestión económica de la misma, porque también las empresas no solamente que tienen una gestión económica propia, tienen también una gestión económica más amplia porque son parte del aparato productivo. Si las empresas funcionan, si las empresas tienen una gestión eficiente, generan también un estado de bienestar para la economía local, para la economía nacional y para los proyectos políticos del Estado. Es decir, cuando el Estado apunta al financiamiento del sector productivo, a la mejora del sector productivo, al impulso del sector productivo, esto por añadidura le va a generar recursos que económicamente le van a beneficiar también al Estado y a toda la sociedad. En el sentido más explícito, en el sector donde estén domiciliadas una, dos o más de una empresa, ese sector, esa zona, ese barrio, esa, digamos, esa circunscripción va a tener siempre un beneficio. Y el beneficio posiblemente la gente no lo perciba inmediatamente, pero siempre esa zona, ese sector va a estar beneficiado por muchas cosas. Primero, la generación de trabajo, la generación de flujos de efectivo, la generación de espacios de trabajo y también de mejoras en la infraestructura. Porque donde está domiciliada una gran o una mediana empresa, generalmente el abastecimiento de servicios básicos va a ser siempre, siempre una preocupación del Estado. Así es que la economía es vital, es necesaria. Una vez más la analogía. La economía es para las empresas lo que el efectivo, el dinero, es para los bancos. Gracias, doctor. ¿Qué es un costo de producto o servicio para usted? Bueno, el costo de un producto o servicio engloba también varias aristas. En el costo va a estar incluido los costos y gastos de producción, va a estar incluido el porcentaje de rentabilidad, va a estar incluido los insumos y materiales. Y obviamente va a estar incluido otros factores que posiblemente siendo parte de costos directos o indirectos, siempre van a influir en el costo final del producto. Naturalmente, y hay alguna corrección, perdón. Bueno, la rentabilidad no va a estar incluida en el costo. La rentabilidad va a ser parte del precio de venta final. Pero el costo nos va a dar una idea definitiva de cuál será nuestro precio de puesta en marcha del producto o servicio en el mercado y si de este es atractivo o no. Si estamos por encima de los precios de mercado y de los niveles que el mercado demanda. O si tenemos que hacer alguna gestión interna para abaratar otros costos que están influyendo al costo final y bajar este costo, para tampoco castigar mucho a la rentabilidad. Es decir, si es que el costo final está algo elevado, tendremos que castigar la rentabilidad y dejarle un precio tal vez muy bajito, un porcentaje, perdón, muy bajo a la rentabilidad y estamos afectando la continuidad de la empresa, porque una empresa que no tiene una rentabilidad razonable, que cubra en un sentido, primero, inicial, digamos, el punto de equilibrio donde costos y gastos se cruzan y con cierto nivel de venta ya no gano ni pierdo, pero sobre eso todo lo que generemos como ventas o como rentabilidad sobre ese punto de equilibrio va a generar o va a significar más bien la rentabilidad y la ganancia de la empresa. Así es que es importante, el costo del producto, del servicio es muy importante, hay que analizarlo muy bien, hay que tener en cuenta de que puede ser que muchos elementos de la puesta en marcha del negocio y de definir y costear un producto o un servicio son tan vitales como una gestión eficiente, porque si no costeamos bien o estamos disparándonos mucho en el precio final, el cual al final, insisto y valga la redundancia, también nos va a afectar, o tal vez no estamos considerando algunos rubros que podrían afectar el precio final y nos puede generar una pérdida sin haberla costeado. Así es que es importantísimo. El análisis no es complejo, pero sí es muy detallado. No es difícil, pero es muy pormenorizado. Gracias, doctor.
Un gusto. Gracias, Lizeth, por tu intervención. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Rodrigo Logacho. Doctor Edgar Jacome, ¿qué indicadores económicos considera importantes? Rodrigo, a ver, en sentido macroeconómico, los indicadores que son vitales son aquellos que miden el estado de bienestar de la gente. Es decir, como hay muchos, uno de ellos, por ejemplo, el nivel de bienestar de la gente, primero, el nivel de aceptación de las personas, indicadores de empleo, ¿sí? Indicadores de desempleo, indicadores de precios al consumidor. Esos son los que realmente influyen en la toma de decisiones, consideraría yo, de los gobiernos. Así es que el que se analice lo positivo o lo negativo de estos indicadores y se haga una gestión desde el Estado, desde el gobierno central, desde los gobiernos seccionales, para que estos indicadores, cuando son altos los niveles de desempleo, estos bajen con inversión pública, inversión en obra pública. Cuando los precios del consumidor están altos y hay una gestión del Estado para buscar la razón por qué la economía está siendo encarecida con precios de productos y de insumos de primera necesidad y cualquier otro de consumo general o consumo masivo, entonces esa gestión sobre esas desviaciones es lo que le hace importante a estos indicadores porque son los que influyen directamente sobre el bienestar de las sociedades, de la gente. Una sociedad donde no hay empleo, donde sus indicadores de desempleo son altos, lo que sucede hoy en el país. Ciudades como Quito, donde sus índices de precio al consumidor son extremadamente altos, tampoco generan niveles de bienestar, porque posiblemente con un 30% menos de lo que se invierte en la ciudad de Quito en arriendos, en provisión de servicios básicos, de alimentación y educación, se puede obtener lo mismo y en mejor calidad en otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Riobamba, por citarles un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, creería desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que los indicadores económicos más importantes son el de empleo, desempleo y el índice de precios al consumidor. Haciendo énfasis a la pregunta anterior, ¿qué indicador considera importante para la economía de nuestro país? Vuelvo a hacer énfasis en los indicadores que te dan una métrica de cuál es el nivel de empleo en el país. De empleo pleno, ¿no? No el empleo informal, no el empleo no remunerado y demás. El empleo pleno. O sea, empleo es que tú estés en un trabajo, que tengas seguridad social, que tengas beneficios sociales, que tengas un salario digno y que ese salario digno sea, por lo menos, un salario que te sirva para cubrir la canasta básica, por lo menos. Y cuando hablo de canasta básica, no es solamente lo que tú compras en un lugar, en un mercado, en un supermercado para llevar la comida a casa. En la canasta básica, en el siglo XXI ya se considera también como un derecho básico de la sociedad el acceso a la educación, el acceso a la salud y el acceso a la seguridad de la familia. Entonces, el que puedas tener un ingreso que cubra esta canasta básica es lo que te va a generar un estado de bienestar como sociedad y creería, insisto, que ese es el indicador más importante, es el que los gobiernos, el gobierno central, los gobiernos seccionales deberían preocuparse más de hacer un análisis real de cuál es el nivel de empleo, cuál es el nivel de acceso al empleo digno que tiene la gente y buscar la manera de que ese acceso se diversifique. Creería que la mejor forma de hacerlo es que el Estado invierta en obra pública. Cuando el Estado, sea Consejo Provincial, sea Alcaldía, sea Estado Central, invierte en obra pública, genera trabajo. Alguien puede decir, pero ¿en qué me afecta yo que vivo, no sé, en el Estadio Olímpico, que hagan un puente que cruce el sector de la Vicentina y me lleve en 2 minutos al Valle de los Chillos?
va a afectar en muchas cosas positivas, porque primero, esto va a generar fuentes de trabajo que en algún momento esa gente que tiene acceso a esos recursos va a reinvertir ese dinero en comprar bienes de consumo, en esa canasta básica de la que yo te hablo. Que alguien en un momento va a tener que usar esa obra pública que mejora los tiempos, que mejora la movilidad de la gente, le da más seguridad. Y obviamente va a mejorar que el Estado va a tener que subsidiar menos combustible porque la gente se demora menos y gasta y quema menos combustible, y ese subsidio se va a poder utilizar en otros servicios de provisión a la gente y otros servicios de obra pública. Entonces, el primer hacedor de trabajo digno en un país que impulse el desarrollo es el Estado. El Estado que invierte en obra pública, porque cuando invierte en esa obra pública, le compra cosas a los empresarios, a los emprendedores, a los pequeños, a los medianos y a los grandes. Y estos, al necesitar proveer ese Estado de insumos y de servicios, lo que hace es generar trabajo contratando más gente. Entonces, vuelvo a hacer énfasis, como tú me decías, Rodrigo, el más importante, el indicador más importante es el del empleo, es que la gente esté trabajando. Hay un tratadista famoso que dijo que la mejor manera de mantener a la gente en estados de bienestar socialmente hablando es que mientras el Estado invierta para que unas personas hagan huecos y les pague a otras para que tapen esos huecos, va a mantener a la gente trabajando, ocupada y con acceso a un salario digno, y con ese salario digno poder llevar lo más elemental a su hogar, que es alimentación, educación y salud. Háblenos un poco sobre el costo y los tiempos de los costos. El costo de productos o servicios, el costo en industrias. ¿A qué costo te refieres, Rodrigo? Al costo de productos. Estamos hablando de MIPYMES, o sea, costo de productos, de la demanda. Perdón que te perdí un ratito, me decías. Al costo de productos. Perfecto. A ver, el costo de los productos y los servicios es vital, insisto, en una compañía. Si tú tienes costos que están muy por encima del mercado o muy por debajo del mercado, al final no va a generar un negocio de alguna manera sostenible a mediano o largo plazo. Las empresas necesitan tener una gestión eficiente para que su gestión sea a mediano por lo menos, pero generalmente a largo plazo. El hacer el negocio de la vida es eso, es un negocio la vida, es una vez, no es todo el tiempo. Así es que si tú tienes precios muy bajos, pero muy por debajo del mercado, posiblemente esto no es porque tienes una gestión eficiente en el costeo y en la provisión de esos productos y servicios al consumidor, sino porque tal vez no estás incluyendo algunos costos que van a influir en el costo final. Entonces hay que hacer un análisis más profundo y hay que hacer una verificación de todo lo que constituye el costo de este producto o servicio que tú estás proveyendo para que el costo final, insisto y valga la redundancia, sea el que exactamente te permita mantenerte en el negocio, ponerle una rentabilidad adecuada y que esa rentabilidad le permita a la empresa mantenerse en sentido temporario, a mediano por lo menos, pero generalmente tiene que ser a largo plazo. Y obviamente si tus costos están influyendo de alguna manera para que estos encarezcan el costo final, lo eleven, al final no vas a ser competitivo. Y lo que dije hace un momento, para entrar en el mercado tal vez tengas que castigar al porcentaje de rentabilidad. Y puede hacer que ese porcentaje muy bajo no te permita de alguna manera hacer una gestión eficiente y tener ingresos o ganancias considerables o aceptables que permitan que, una vez más, tu negocio continúe en el tiempo de manera o a mediano o a largo plazo. Así es que definitivamente el costo es vital. El costo es parte del quehacer de una empresa. Cuando tú emprendes un negocio, cuando emprendes un servicio, cuando vas a vender algo, lo primero que analizas es a cómo voy a vender mi producto o cuánto voy a cobrar por el servicio que doy. Y de ahí haces otro análisis, es, ¿esto está muy caro o está muy barato? ¿O esto cubre al menos mis necesidades o mis costos iniciales para tener un costeo final del producto o servicio? Entonces,
creería que es la esencia de todo negocio, es la esencia, es lo más importante, donde están involucrados otros elementos, pero el hacer un análisis razonable del costeo de tus productos y servicios definitivamente que es vital en el éxito de un negocio. Muy clara la explicación, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Espero haber satisfacido todas sus inquietudes. Gracias, Rodri. Estas fueron las palabras del doctor Edgar Jacón. Agradecemos su presencia y participación. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes, éxitos.